Antes de iniciar, quería decirles que les voy a dejar este pequeño material. Este material, me tomé la libertad de hacerlo, y que es em, un pequeño material interactivo que lo que hace es ponernos a vista, pues, lo que es el, los actores del sistema de justicia oral y acusatorio, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo funciona este material? Este material, pues, va a tener aquí en la parte de enfrente los iconos de ya todos los actores que vimos. Si ustedes, por ejemplo, quieren conocer las funciones o qué es lo que hace el fiscal, le pican, aquí va a salir una pequeña descripción muy breve, ¿sale? Y si ustedes le pican en el foquito, va a aparecer los gráficos que estuvimos viendo en las diapositivas que nos explican la intervención y los momentos de del proceso en los que vamos a encontrar a cada uno de estos actores, ¿no? Por ejemplo, el único que tiene varios criterios dentro, pues es el juez, porque son tres. Y por ejemplo, también el asesor jurídico, ¿no? Y también, por ejemplo, los peritos. Va a tener un poquito más de texto. Bueno, y una vez presentado este pequeño material, pues vamos a iniciar. Muy bien, este, vamos a hablar de las etapas del procedimiento penal, y ya esta es la última clase que vamos a estar hablando sobre diapositivas o presentaciones. Las siguientes sesiones que ya vimos que pues son poquitas ya las que quedan, vamos a estar hablando acerca de las audiencias, y para ese efecto voy a compartirles algunas intervenciones que ha tenido el de la voz, y como ya lo he dicho, y si bien es cierto, no soy el gran orador, ¿verdad? Y sí intento que el juzgador pues entienda o pueda recibir pues la idea que se intenta transmitir, ya sea para efectos de la defensa o de la asesoría jurídica, ¿no? Hablemos de las etapas del procedimiento penal, es el tema que nos ocupa el día de hoy, y al respecto vamos a conocer que existen tres etapas o tres momentos o tres fases procesales, ¿sí? La etapa de investigación, que se va a dividir en inicial y complementaria; la etapa intermedia, que se va a dividir en etapa escrita y oral; la etapa de juicio, que es estrictamente oral y solamente va a versar en lo que se determine en el auto de apertura a juicio oral, que va a ser el documento que deriva de la etapa final de la etapa intermedia, y a través de la cual los datos de prueba que fueron aportados en la etapa de investigación y que fueron ofrecidos como medios de prueba en la etapa intermedia, pues terminan siendo pruebas que van a ser desahogadas ante el juez de juicio en la etapa de juicio oral, ¿no? Y vamos a encontrar una última fase, que es la ejecución de sanciones, y la ejecución de sanciones va a estar a cargo del juez de ejecución, que recordemos que es este juez que solamente va a velar que la resolución emitida por el juez de juicio oral sea cumplida, acatando lo que se ordenó y en estricto apego a derechos humanos. Muy bien, y al respecto de las etapas, pues aquí está un pequeño diagrama que nos va a ayudar.
Y la investigación inicial, ¿cómo va a iniciar la investigación inicial? Pues a través de la presentación de la denuncia. ¿Mm? La investigación inicial va a ser en un primer momento ante el Ministerio Público o fiscal, y ante él se van a poder ofrecer datos de prueba o indicios, si hablamos del actuar del asesor jurídico de la víctima, y también por su parte, cuando sea llamado el investigado a comparecer ante el fiscal, pues se podrá inclusive de forma escrita, hacer una especie de respuesta a la comunicación que nos haga el fiscal. Se podrán aportar desde ese momento datos de prueba o indicios dirigidos a desvirtuar la acusación o el señalamiento que realiza la representación social. Posteriormente, recordemos que el fiscal va a continuar la integración de su carpeta, y va a continuar la integración de su carpeta, y justamente va a llamar a una audiencia privada con el juez, en la cual va a solicitar la celebración de una audiencia inicial. Y dentro de esta audiencia inicial, pues obviamente la forma de inducir al investigado ya será una orden de presentación, es decir, para presentarlo en calidad de libre, o una orden de aprehensión para presentarlo en calidad de detenido, ¿no? Y recordemos que la primera etapa de la audiencia inicial va a tener ciertas características. Por ejemplo, si tenemos a un detenido, se tendrá que hacer un control de garantías, recordando que siempre va a ser en el caso el caso urgente o flagrancia. También tenemos que es derivado del cumplimiento de una orden de aprehensión. En ese caso no habrá y una, un control de garantías, sino simplemente iremos a la audiencia de formulación de imputación. Y sin embargo, el juez de control sí realizará un control oficioso de las garantías básicas que otorga el procedimiento en favor del imputado para verificar que se hayan cumplido. También tenemos, por ejemplo, si es presentado en calidad de libre, pues de la misma forma no tenemos control de detención, sino vamos directo a la formulación de la imputación. Bueno, una vez hecha la formulación de la imputación, vendrá la, este, la declarativa del término constitucional, el cual podremos solicitar su duplicidad, y, por ejemplo, al fenecimiento del término constitucional. Por cierto, durante ese término constitucional nosotros podremos ofrecer pruebas y desahogar pruebas. Al fenecimiento del término constitucional compareceremos de nuevo ante el juez de control, este, y también previamente ya se habrá hecho lo necesario para poder entablar la defensa, ¿no? Posteriormente vamos a tener la resolución de término constitucional, en el cual se va a emitir un auto de vinculación o no vinculación a proceso. Si se emite una vinculación a proceso, pues entonces tendremos un debate acerca del término de investigación complementaria, y para entonces ya se habrán discutido las medidas cautelares previamente a la celebración del término constitucional, para el efecto de imponer alguna de las que señala el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, volviendo a la vinculación
a proceso, pues entonces, es como ya lo habíamos dicho, se discute el término de investigación complementaria y una vez decretado el término de la investigación complementaria, pues ya sea que fuera de 6 meses o hasta máximo eh, 2 años, dependiendo de las condiciones y características propias de la conducta imputada, pues posteriormente tendremos una etapa intermedia que inicia con la presentación del escrito de acusación de parte de la representación social, la comunicación de al asesor jurídico para que se constituya como acusador coadyuvante. Posteriormente se corre este traslado al defensor para que se realice la contestación de la acusación eh, en el término de 10 días. Posteriormente, se debe de presentar la contestación de la acusación y ahí termina la fase escrita de la etapa intermedia. Posteriormente, el juez de control citará a las partes en fecha y hora hábil para efecto de llevar a cabo la etapa oral de la audiencia intermedia y para tal efecto comparecerán en el día y hora que haya sido señalado. Posteriormente, el Ministerio Público hará un resumen o una manifestación resumida de lo que ha sido su acusación y posteriormente la defensa podrá pronunciarse al respecto y, y de darse podrá hacer el señalamiento de vicios formales y, y también aclaraciones. Ahora, ¿a qué se refiere con vicios formales y aclaraciones? Quiere decir que durante esta etapa intermedia, el defensor, hablando del defensor, su actuar va a ser al respecto de lo que haya actuado la fiscalía, en este caso específicamente sobre el escrito de acusación. Podrá realizar todas las aclaraciones, dudas o señalamientos que a su criterio sean necesarios de aclararse, ¿sí? O de resolverse. De la misma manera, si existieran incidencias o algún tipo de objeciones, también es el momento para hacerlas valer ante el juez, quien en su momento deberá de recibir la solicitud de, de objeciones o incidencias y deberá abrir un pequeño debate dando la palabra a la parte que ha solicitado o promovido la incidencia o la excepción y deberá resolver en ese mismo momento sobre si es procedente o no es procedente conceder lo que se ha solicitado, ¿no? Posteriormente se cierra el debate y automáticamente se abre el debate sobre los medios probatorios. ¿Qué es lo que va a hacer este debate al respecto de los medios probatorios? Es decir, eh, la fiscalía va a objetar todos los medios de prueba y la defensa deberá defender sus medios de prueba. Recordemos que este es el ejercicio puro del principio de contradicción. De la misma forma, la defensa podrá objetar todos los medios de prueba de la fiscalía y la fiscalía tendrá que hacer lo propio para defender con argumentos sus medios probatorios. Recordemos que hay ciertas reglas al respecto de la prueba. Por ejemplo, no podemos ofrecer actos meramente de investigación. ¿A qué se refiere esto? No podremos, por ejemplo, ofrecer alguna declaración, por ejemplo, de un oficial, pero que solamente hable de lo que hizo al respecto de la cadena de custodia o lo demás, ¿no? Todos los medios de prueba tienen que ser relativos a los hechos que se discuten. De la misma forma, no podremos ofrecer medios escritos y pretender que sean pruebas. Recordemos que tendremos que ofrecer también a las personas que intervinieron o elaboraron esos documentos
para efecto de legitimarlos. Por ejemplo, si ustedes quieren ofrecer un dictamen en materia de grafoscopía, deberán de ofrecer al perito, la entrevista del perito, para que sea el medio de prueba al respecto de la pericial de grafoscopía y pueda ser interrogado en la audiencia intermedia, tanto por el propio oferente, ya sea defensor o fiscalía, o por la contraparte, ya sea defensor o fiscalía. Recuerden que al respecto de los peritos hay ciertas reglas que ordenan nuestro código. Una de ellas es de que tienen que tener un título oficial, es decir, título y cédula profesional en el arte, oficio o especialidad en el cual se les va a ofrecer. De la misma forma, recuerden, jóvenes, que tienen que ser profesionistas y con cierto tiempo y con la experiencia y experticia necesarios para poder intervenir. Por ejemplo, un error recurrente de la fiscalía es de que se ofrecen profesionistas que no tienen nada que ver al respecto de los peritajes que rinden. Por ejemplo, y a veces encontramos una secuencia fotográfica realizada por un licenciado en estadística o encontramos una pericial en dactiloscopía realizada por un elemento de la policía que probablemente tenga el conocimiento, pero si no tiene el título oficial para efectos del procedimiento penal, esa prueba no va a ser trascendente. Recordemos que también la prueba tiene ciertas reglas. Ahora, en esta etapa de la audiencia intermedia, nosotros tenemos que, hay ciertas reglas que tendremos que seguir al momento de ofrecer una prueba en el procedimiento oral. Y recordemos los principios de las pruebas. Y si bien es cierto, hay libertad de prueba, y sí se va a subordinar a ciertas reglas en la audiencia intermedia. Y dentro de nuestro código, en el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos va a dar tres pautas, tres reglas que tenemos que seguir. Estas tres reglas nos dicen eh, cómo va a ser valorada la prueba, ¿sí? Es decir, tenemos que tener en cuenta estas tres reglas durante todo el procedimiento para poder ofrecer una prueba. Es decir, por ejemplo, si ustedes van a ofrecer una pericial, tienen que cuidar que en primer lugar no sea sobreabundante. ¿A qué se refiere con una prueba sobreabundante? Quiere decir que ya tengas ofrecidos otros medios probatorios que van a probar lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si tú con un testigo intentas probar circunstancias de tiempo, modo y lugar, pero también ofreces un video que prueba circunstancias de tiempo, modo y lugar, y ofreces una lista de asistencia que también prueba circunstancias de tiempo, modo y lugar, y todas estas al respecto de tiempo y localización geográfica de la persona en el lugar de los hechos, pues entonces es muy probable que en audiencia intermedia tal vez intenten y que sea depurada o que sea desechada la prueba, por ejemplo, del listado de asistencia, debido a que ya tienes otras probanzas que prueban lo mismo, ¿no? Eso es lo que se refiere a la sobreabundancia. Tenemos que cuidar que las pruebas no prueben los mismos hechos o circunstancias, ¿sí? Porque tenemos que procurar que también se intente comprobar todas las demás circunstancias del delito, ¿no? También aquellas que sean impertinentes. ¿Qué es una prueba impertinente? Que no se refiera a los hechos que se están discutiendo. Por ejemplo, que en un asesinato ofrezcas una pericial en grafoscopía, que tiene que ver si una firma es falsa o verdadera con el hecho de que le dieron unos impactos a una persona y pues tuvo como resultado la pérdida de su vida, ¿no? Y también hay que cuidar de que no ofrecemos pruebas innecesarias, es decir, que se refieran a hechos notorios o que sean hechos que no están controvertidos. Por ejemplo, si dentro de un hecho, uno de las hipótesis es de que el finado estaba casado, entonces
Si la contraparte no controvierte y al contrario acepta que el finado era una persona casada, entonces no tiene ninguna relevancia ofrecer, por ejemplo, un acta de matrimonio, porque es un hecho notorio y es un hecho que no está controvertido. Entonces, como es una prueba innecesaria que aparte no tiene nada que ver con los hechos, pues es muy probable que te la deseche, ¿sí? Esas son las características de la prueba en esta audiencia intermedia y son con base en estos tres planteamientos y en los cuales tú vas a hacer tus argumentos para atacar las pruebas de la contraparte, ya sea que seas el fiscal y estés atacando los medios probatorios de la defensa, o seas la defensa y ataque los medios probatorios de la fiscalía. Sobre todo también en el aspecto de que recordemos de que todo actor interviniente en este sistema judicial, ya sea policía, perito, defensores o fiscales, tienen que tener título oficial, es decir, ser licenciado en Derecho, titulado y con cédula. ¿Sale? Antes de que continuemos, ¿alguien tiene una pregunta? Porque luego he visto que salen preguntas en medio de... Muy bien, entonces vamos a continuar. Bueno, una vez concluido el debate, se va a cerrar el debate, el juez tal vez se retire a deliberar y cite unas horas más adelante para emitir el auto de apertura a juicio oral, que recordemos que y puede ser escrito o el juez puede emitirlo oralmente, es decir, puede resolver oralmente y ese acto de resolver de forma oral, siempre y cuando cumpla con las características del auto de apertura de juicio oral, pues va a ser válido. Bueno, posteriormente vamos a ir a la etapa del juicio oral. Sin embargo, recordemos que el auto de apertura a juicio oral, así como el auto de vinculación a proceso, son dos actos judiciales en los cuales también tendremos la opción de acudir al juicio de amparo indirecto, ¿sale? Aunque al respecto de la autovinculación a proceso, inclusive ya ha habido ciertos postulados de tanto colegios de abogados, penalistas y barras de abogados al respecto de que el autovinculación a proceso y no es una declarativa de culpabilidad, y entonces los efectos derivados del autovínculo a proceso pues no determinan la culpabilidad o inocencia de un imputado, sino solamente la adhesión de una persona a un proceso penal y la necesidad de que cumpla ciertas medidas cautelares derivadas de ese lazo jurídico o vinculación que nace entre el investigado o imputado, ya en este momento es imputado, y el procedimiento penal que se encuentra desahogando. ¿Sale? Bueno, ya en el juicio oral, pues obviamente todo se va a centrar exclusivamente en lo que diga el auto de apertura juicio oral. ¿Sí, jóvenes? Solamente las pruebas que hayan trascendido la etapa intermedia van a ser las que conozca el juez de juicio oral. Recordemos que el juez de juicio oral no conoce y no va a estar impuesto de lo que pasó en la etapa anterior, ¿sí? De hecho, como que se vuelve a iniciar porque de nuevo el fiscal va a realizar la imputación de la conducta, pero obviamente ya esta es derivada de la acusación de la etapa intermedia y la defensa podrá ofrecer de nuevo su teoría del caso, es decir, la respuesta que se hace al señalamiento de la fiscalía. Y posteriormente se iniciarán con el desahogo de las pruebas. Las reglas de la audiencia de juicio oral es de concentración y continuidad principalmente. Por lo tanto, si en un día no es suficiente para desahogar las pruebas que se encuentran pendientes, se hará al día siguiente o intentando que entre la audiencia y el tiempo de suspensión no pasen más de 10 días para que se procure que el juzgador de juicio oral tenga frescos los hechos
los cuales está conociendo, porque recordemos que no conoce la etapa previa, ¿sale? Entonces, continuamos. Y posteriormente tendremos el final de la etapa de juicio oral, pues es obviamente la emisión de un, de una sentencia misma que al poner fin al procedimiento, pues podremos en primer momento apelar y en segundo momento acudir a lo que se dice juicio de amparo directo. De hecho, también hay una, dos posturas debido a que y, en la etapa intermedia, el auto de apertura también es apelable, pero también puedes acudir directamente al amparo. Y eso ya es derivado de criterios de la Corte. Sin embargo, si quisiéramos nosotros una visión estricta, pues en primer momento, en el momento en que sea el auto de apertura judicial, tendríamos que apelar y posteriormente acudir al amparo indirecto, porque recuerden que si bien es una resolución y no pone fin al procedimiento, sino cierra una pequeña etapa determinada del procedimiento que va a continuar, a diferencia de la sentencia, que es así pone fin al procedimiento penal, ¿no? Posteriormente, la etapa de ejecución, pues es ante el juez de ejecución, el cual va a realizar la individualización de las penas, va a determinar el lugar donde va a estar el imputado en reclusión o las condiciones bajo las cuales va a compurgar su pena en libertad, el tiempo de las penas, el plan de readaptación social y va a tener que ahí realizar todo lo que esté a su alcance para que la sentencia sea cumplida en los términos en que dictó el juez de juicio oral y también para el efecto de, pues, que ésta se cumpla con estricto apego a derechos fundamentales. Bueno, pues continuamos. Bueno, aquí tenemos un poco de lo que les comentaba, es un pequeño esquema que habla más o menos de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Por ejemplo, la noticia criminal, que es la denuncia, ¿sí? Se va a comunicar y entonces damos inicio a la etapa de investigación inicial y ya hablábamos de que si hay caso flagrante, urgente o algún tipo de flagrancia, pues entonces tendremos legalidad de detención, ¿sí? Ahora, si no tenemos eh, algún tipo de caso urgente, pues entonces o la noticia criminal no tiene o no cumple lo necesario, pues estas son las acciones que puede ejercitar la representación social, ya las habíamos mencionado, el archivo, la abstención o hasta acaso un no ejercicio de la acción penal, ¿no? En toda la etapa de investigación vamos a tener datos de prueba, vamos a poder recabarlos y ofrecerlos, ¿sí? Durante la investigación complementaria que inicia ya al final de la etapa de la audiencia inicial, bueno, pues entonces aquí tenemos las etapas de la audiencia inicial, ¿sí? Que es la legalidad de la detención, formulación de imputación, la vinculación o no a proceso, tenemos las medidas cautelares y el plazo del cierre de la investigación, ¿sale? Al terminar el término de investigación complementaria que se haya otorgado, ya aquí tenemos la intermedia, que ya hablamos que puede ser, tiene una etapa escrita y una etapa oral. Aquí el objetivo es ofrecer, depurar y admitir las pruebas. Obviamente aquí tenemos la intervención del juez de control. Aquí termina la intervención del juez de control y tenemos al juez de juicio oral o también llamado tribunal
de enjuiciamiento, tenemos la etapa de juicio, que va a centrarse en desahogar las pruebas. Y el juez de ejecución, que va a tener la etapa del mismo nombre, etapa de ejecución, y tendremos una audiencia inicial dentro de la etapa de ejecución, que es la etapa de individualización de sanciones, y también aquí tendremos todos los procedimientos que se pueden hacer ante el juez de ejecución, que son los traslados, los beneficios penitenciarios, las formas de cumplimiento y sustitutivos de la pena, las excepciones y también a la prisión, y también tenemos que su objetivo es vigilar, sustituir, revocar y ver el cumplimiento de la sanción. ¿Sale? En otra etapa del pequeño esquema, pues tenemos lo que hablamos de la investigación preliminar, que es ante el MP, ¿sí? Ahora, qué acciones puede tomar el MP? Pues puede inclusive, una vez ya iniciada la investigación, pues puede hacer actos de investigación como la orden de aprehensión y el cateo, y ya una vez en la audiencia inicial, pues puede haber control de detención y formulación de imputación. Pero también veamos que podemos acudir a instancias conciliatorias ante el Ministerio Público antes de iniciar ya el procedimiento penal formal. Bueno, también tenemos que en la etapa de investigación tendremos la imposición de medidas cautelares, también tenemos la prueba anticipada o invasiva, que es cuando existe algún tipo de riesgo de que la prueba se pierda y que no llegue a la etapa de control, pues se desahoga previamente, tiene sus características. Y también tenemos el plazo del cierre de la investigación complementaria, que es ya derivada de la audiencia inicial, que ya vimos cómo se hace durante esta etapa de investigación y de investigación complementaria hasta antes de que inicie la audiencia intermedia, es decir, hasta que antes de que pasemos a la audiencia intermedia, recordemos que podemos celebrar acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del procedimiento, criterios de oportunidad, el procedimiento abreviado y todo esto hasta antes del auto de apertura juicio oral, que como ya lo hablamos, necesariamente es antes de que inicie la audiencia intermedia. Bueno, la audiencia intermedia hablamos que tiene una etapa escrita, una etapa oral. La etapa escrita es al respecto del escrito de acusación, que ya lo comentamos. ¿Qué tiene qué tiene el escrito de acusación? Pues tiene una relatoría de los hechos, tiene el ofrecimiento de las pruebas del Ministerio Público. ¿Y cómo contestamos ese ofrecimiento? Pues con el ofrecimiento de las pruebas de la defensa, que es la contestación del escrito de acusación. Y también tenemos al final el debate, que ya lo comentamos también. Y también tenemos como fin de la etapa la emisión del auto de apertura a juicio oral y la etapa de juicio oral, en el cual vamos a tener los alegatos de apertura, que ya les dije, que es un resumen de la acusación que realiza el fiscal y posteriormente que realiza la defensa. Posteriormente tenemos el desahogo de pruebas, tenemos los alegatos de clausura, que son las conclusiones en el caso de la fiscalía acusatorias y en el caso de la defensa absolutorias, y hablamos que el juez puede retirarse a deliberar y va a emitir un fallo que es el auto que es la sentencia, ya la sentencia que pone fin al procedimiento, y ya la audiencia de individualización de sanciones ya es ante el juez de ejecución, que va a realizar la lectura de la sentencia. ¿Y qué es lo que va a realizar el juez de ejecución? Pues de que se vigilar que se cumpla la sentencia, mantener o sustituir pruebas, revocar la condena condicional bajo ciertas condiciones que establece el código, conceder una condena condicional, liberar órdenes de detención, libertad anticipada, procedimiento administrativo de ejecución, y también podrá resolver sobre la reparación del daño. Esto es muy importante porque generalmente lo que hace el juez de ejecución es decir, si la víctima tiene derecho a que le sea reparada en el daño, si fue emitida por el juez de juicio oral dentro de la sentencia, pero tienes que hacerlo por la vía civil. ¿Por qué? Porque el objetivo del derecho penal es castigar
la conducta delictiva, que con la sentencia y el cumplimiento de la misma, pues se está realizando, ¿no? Por lo tanto, ya es un procedimiento aparte para poder obtener la reparación integral del daño, ¿no? Y también el juez va a realizar todas sus funciones a través de visitar a los reclusos en los centros de internamiento para ver precisamente el cumplimiento de la sentencia, pero con apego a derechos humanos. Bien, vamos a ver resumidamente las etapas de la investigación. En primer lugar, a partir del artículo 211, vamos a encontrar que la investigación inicial comienza con la presentación de la denuncia, la querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación. También tendremos la investigación complementaria que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Ya no entro en más detalles porque ya los vimos generalmente, entonces solamente esto es para ir recapitulando. ¿Sale, jóvenes? También tenemos a continuación la etapa intermedia o de preparación de juicio. ¿Y qué es la etapa intermedia? Comprende desde la formulación de la acusación hasta la autoapertura a juicio. La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Siguiendo con la etapa de preparación de juicio, y ya lo vimos, tiene una etapa escrita y una etapa oral. Esto lo encontramos en el 334 de nuestro Código Nacional. La fase escrita inicia, dada la redundancia, con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. Ahora, la etapa de juicio oral. La etapa de juicio oral obviamente va a ser ante el juez de juicio oral, ¿sí? Comprende desde que se recibe el auto de apertura de juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal o juez de juicio oral. Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del procedimiento y también el momento en que se van a desahogar las pruebas ante el juez para intentar generar en él la convicción o una convicción que sea benéfica a, a nuestras pretensiones, ya seas el fiscal o ya seas el asesor jurídico de la víctima o ya seas el defensor del imputado, ¿no? Bien, el auto de apertura se realiza sobre la base de la acusación en la que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. Ya lo hablábamos hace unos momentos. Durante la audiencia de juicio se van a aplicar o deben de aplicarse estrictamente todos los principios del procedimiento. Es decir, una vez que inicia la audiencia, tenemos que tener el principio de continuidad y de concentración, ¿sí? También el principio de inmediación. ¿Por qué? Porque tiene que ser el juez de juicio oral el que va a atender esa audiencia y exclusivamente el juez, y también aplica para las partes, el defensor y exclusivamente el defensor y no un tercero, el fiscal y no un tercero, el asesor jurídico y no un tercero. También tendremos que aplicar los principios de igualdad y contradicción en el aspecto de que ninguno de los dichos de las partes es absoluto y puede ser contravenido con los argumentos de la contraria. ¿Sale? Bien, pues continuamos. Bien, perdón. Bien, el artículo 335 de nuestro código nos dice más o menos un esquema de la audiencia del juicio oral, ¿sí? ¿Cómo va a iniciar? Ya lo habíamos dicho, la individualización de o los
acusados y las partes intervinientes. ¿Qué se refiere con individualización? Se hará el uso de la voz para el efecto de decir el nombre, la calidad con la que estás interviniendo, el documento con el que te estás legitimando, que generalmente es tu cédula, emitir tus datos de notificaciones, emitir medios digitales para localización y, en el caso del defensor, protestar el cargo y en el caso del asesor, de la misma manera, protestar el cargo. ¿Sí? También a continuación será una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, así como la clasificación jurídica, también así como las circunstancias calificadas o, no, o modificativas de la responsabilidad penal. De la misma manera vamos a tener si de qué forma se le atribuye esa participación al acusado y deberá tener la expresión de los preceptos legales aplicables. ¿Por qué? Porque es un acto que debe estar fundado y motivado. ¿Sí? Y también los medios de prueba que el Ministerio Público pretende presentar en el juicio o en su caso la prueba anticipada. ¿Sí? Monto total de reparación del daño, la pena solicitada a imponer, los medios de prueba que el Ministerio Público pretende presentar para la individualización de la pena. Y también en caso de que exista una solicitud, de alguna forma de determinación será saber si se realizó o no fue posible realizarse. ¿Sí? Bien, ahora un poco más de la estructura de la audiencia de juicio oral, pues el juez va a establecer el protocolo, va a decir cómo va a ser las intervenciones, se realizan los alegatos de apertura, así como el desahogo de pruebas y alegatos, y al final el juez va a emitir el fallo, es decir, la sentencia. Y también recordemos que se puede recurrir a través del recurso de apelación. Pero recuerden también que tenemos presente el juicio de amparo. Ahora, hablando de la etapa de ejecución, se realiza ante el juez de ejecución en caso de una sentencia condenatoria. Ahora, en caso de que la sentencia haya sido condenatoria, el Tribunal de Juicio Oral va a enviar una copia al juez de ejecución de sanciones y a las autoridades penitenciarias que vayan a intervenir en la etapa de ejecución para el cumplimiento de la sentencia. Ahora, aquí es importante hacer unas aclaraciones. Antes el Poder Judicial no tenía la responsabilidad de dar seguimiento a lo que ocurría una vez de que dictaba la sentencia. De eso se encargaba el Estado. De hecho, ustedes recordarán que, por ejemplo, aquí en Veracruz estaba la Dirección General de Readaptación Social, creo que se llamaba. Dirección General de Readaptación Social, creo que así se llamaba. ¿Qué es lo que hacía la Dirección de Readaptación Social? Lo que hace el juez de control. Llevaba la ejecución de las sentencias y ellos establecían las condiciones y si había algún tipo de beneficio preliberacional que pudiera ser otorgado a la persona que había sido sentenciada. Ahora, también es cierto, también se daba algunos casos de corrupción debido a que se podía acceder a beneficios indebidos para las sentencias al estar fuera de control judicial la ejecución de las penas, ¿no? Entonces, es por eso que ahora la ejecución de las penas es ahora responsabilidad del Poder Judicial para, para vigilar que se cumpla de acuerdo a los lineamientos que emitió el juez de juicio oral. ¿Sí? Continuamos. Bueno, el juez de juicio oral puede cambiar los términos de la sentencia. Por ejemplo, disminuirla por buena conducta y decidir sobre las solicitudes de liberación anticipada. Para ello, tendremos que acatar lo que establece
la Ley Nacional de Ejecución Penal, jóvenes. Ahora, ¿a partir de cuándo tenemos juez de ejecución o cuál es el fundamento del juez de ejecución? El fundamento de la figura del juez de ejecución lo encontramos en la reforma del 2008, que es la reforma que modifica el artículo 21 constitucional y que realiza la reforma penal, ¿no? Es en el texto del artículo 21 en el cual se establece la figura del juez de ejecución. Muy bien, jóvenes, pues eso sería todo al respecto de las etapas de juicio, digo, del procedimiento penal. Ahora, antes de abrir una pequeña etapa de preguntas, me gustaría que revisáramos este pequeño flujograma, el cual establece el seguimiento de todo el procedimiento y el cual considero que es muy exacto al respecto de lo que contempla. Entonces, si me dan un momento. Muy bien, este se llama el macroproceso del sistema penal acusatorio. Lo realiza la asociación civil llamada Proyecto Justicia. Y por ejemplo, aquí tenemos el inicio del procedimiento penal y nos dice que puede iniciar ya sea con querella o denuncia, en el cual va a haber una valoración jurídica, ¿sí? Una valoración jurídica de qué? De la denuncia o querella que va a realizar obviamente el fiscal. Pero, ¿por qué va a realizar una valoración? Porque ahora el fiscal puede abstenerse. Si lo vemos aquí, puede abstenerse de la investigación. Aquí lo establece. Ahora, una vez que la valoración jurídica le ha realizado, puede abrir una carpeta de investigación en caso de que considere que los hechos comunicados son suficientes para iniciar la carpeta, pues se abre una carpeta de investigación y va a iniciar la corroboración de los hechos probablemente delictivos. ¿Cómo lo va a hacer? Bien, y puede realizarlo a través pues de todos los actos que ya vimos, ¿sí? Pero también puede realizar lo que decíamos que es el archivo temporal o el ejercicio de acción penal, que la víctima puede recurrir a través del 258 del código, que ya lo vimos anteriormente. También puede tener salidas alternas, que son acuerdos reparatorios o suspensiones condicionales del procedimiento, que se pueden realizar ante el mismo Ministerio Público. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si los hechos inician con un detenido? Bien, pues entonces tendremos la verificación de la legalidad de la detención y también tenemos que va a haber la integración de elementos para acreditar el hecho delictivo y la participación. ¿Sí? También tendremos aquí actos de investigación que va a tener que realizar y también algunos pueden requerir pues control judicial, ya hablamos de ellos también, va a integrar los datos de prueba y va a realizar la solicitud de la audiencia inicial, ya hablamos un poco de eso. También vimos que aquí puede ser sin detenido, de igual manera va a integrar los elementos, va a realizar actos de investigación que pueden requerir control judicial, va a integrar las pruebas a la carpeta, va a transcurrir la investigación inicial, va a realizar la solicitud de citación u orden de comparecencia y en cualquier momento tendremos la audiencia inicial. También tenemos aquí, por ejemplo, que el juez va a fijar la hora para la audiencia y entonces ya aquí iniciamos, vieron que cambió de color, iniciamos ya la etapa
de investigación inicial, pero tenemos la audiencia inicial, ¿sí? La audiencia inicial, pues es la apertura de la etapa de control y el primer paso para obtener un término de investigación complementaria y también para saber si se vincula o no proceso a las personas, ¿no? Bien, como ya lo vimos, el juez va a hacer siempre un control de derechos, el Ministerio Público va a realizar su imputación y también el imputado puede acogerse o renunciar al término constitucional. Si no se acoge, se resuelve sobre la vinculación a proceso, ¿sí? Que puede ser eh, el juez puede, si se vincula a proceso, pues tendremos medidas cautelares, pero también al resolverse la vinculación a proceso, si es vinculado, pues es el primer paso y requisito fundamental muchas veces para cualquier beneficio procesal o inclusive para el procedimiento abreviado. En el caso de que la persona renuncie, automáticamente tendremos la solicitud de medidas cautelares y el juez va a resolver la solicitud. Ahora, ¿cuáles son las medidas cautelares? Las del 155, ¿sí? Que es la presentación periódica, la exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes, la prohibición de salir del ámbito territorial, el resguardo en el domicilio, la vigilancia a una persona o institución, la colocación de localizadores, que son estos cinturones electrónicos que se colocan en el pie de las personas, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, la prohibición de convivir con determinadas personas, la separación inmediata del domicilio en el caso de delitos de violencia intrafamiliar o violencia de género. También tenemos la suspensión del ejercicio del cargo en el caso de funcionarios públicos. Tenemos la suspensión temporal del quehacer profesional o laboral y tendremos también la prisión preventiva, ya sea justificada u oficiosa. Y también tenemos la inmovilización de cuentas o valores. Ahora, al respecto de, ahorita que pasa el carrito de los helados, ni hace calor para que esté viniendo helados, pero bueno. Bueno, y después del mensaje de nuestro patrocinador, continuamos con la clase. Bien, continuamos y el juez puede suspender la audiencia y señala otra para continuar con la vinculación al proceso. Generalmente esto no ocurre, jóvenes, generalmente el juez vincula proceso y aplica el principio de continuidad y concentración. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Va a dar un receso, tal vez 2 horas, tal vez 3 horas, tal vez nada más media hora, para el efecto de poder formular y la vinculación o no a proceso, ¿sí? Posteriormente, el juez va a resolver y pues tendremos dos, una auto de vinculación a proceso o un auto de no vinculación. El auto de no vinculación a proceso va a tener como consecuencia pues el fin temporal de los requerimientos porque la carpeta puede quedar abierta y el auto de vinculación a proceso que también puede inclusive eh, va a representar pues la vinculación de una persona a un procedimiento y la continuación del mismo. También va a solicitarse el debate de plazo de investigación complementaria. Vamos a tener el juez va a supervisar el plazo de la investigación y después se va a conceder el término de la investigación complementaria y durante todo este momento el MP puede recabar datos de prueba y también la defensa puede ofrecer datos de prueba y todo esto antes de que se declare el cierre de la investigación, ¿sí? Y después de esto, pues, el, el Ministerio Público tiene que
presentar la acusación, ya lo habíamos visto, pero también el Ministerio Público puede decretar un sobreseimiento o puede formular la acusación como tal, o inclusive puede solicitar una suspensión del procedimiento bajo ciertas condiciones. ¿Por qué en este momento? Porque este momento es crítico, porque una vez cerrada la investigación complementaria, iniciamos ya la etapa escrita de la audiencia intermedia o de la etapa intermedia. Entonces, el MP se ve obligado a presentar su acusación ante el juez de control. Y pues ya vimos que obviamente el juez va a notificar a las partes, la víctima puede manifestarse, es decir, puede solicitar la reparación del daño, puede ser el coadyuvante en el proceso. Ya vimos que puede ofrecer pruebas, puede señalar vicios formales y solicitar correcciones o no puede manifestarse si lo quiere, o simplemente adherirse a lo que diga la autoridad ministerial. También la intervención del imputado, es decir, va a descubrir los medios de prueba. Ah, esto es importante, se me había olvidado. El descubrimiento probatorio es muy importante dentro del procedimiento durante la etapa escrita de la audiencia intermedia, debido a que las partes tienen la obligación de darse a conocer mutuamente los datos de prueba que han logrado recopilar durante la investigación complementaria. ¿Esto por qué? Para garantizar el principio de igualdad y contradicción, es decir, para evitar de que las partes tengan pruebas secretas que intenten intervenir o que intenten agregar al procedimiento sin que se haya dado prueba y se haya dado vista y que se haya dado la oportunidad de manifestarse a la contraparte. Precisamente para eso es el descubrimiento probatorio, con el objetivo de garantizar los principios de igualdad y de contradicción. ¿Sale? Bien, también puede haber una manifestación sobre acuerdos probatorios. ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto, estamos en la etapa escrita de la audiencia intermedia, no menos es cierto que no se ha emitido el auto de apertura a juicio oral. ¿Sí? Entonces, si durante toda la etapa de investigación inicial e investigación complementaria, tú no tuviste oportunidad de acercarte a la fiscalía para obtener algún tipo de medio de solución alternativa o salida alterna al procedimiento, pues aquí lo puedes hacer. Por ejemplo, puedes manifestar, solicitar la suspensión condicional del procedimiento, puedes solicitar la celebración de un acuerdo reparatorio o inclusive puedes pedir el procedimiento abreviado. ¿Por qué es importante en la etapa escrita? Todavía lo puedes solicitar porque no se ha emitido el auto de apertura a juicio oral. ¿Sí? Una vez emitido el auto de apertura a juicio oral, se acabó. Ya no hay forma de obtener beneficios procesales, ya no hay forma de celebrar acuerdos reparatorios, ya no hay forma de celebrar suspensiones condicionales al procedimiento. Se acabó cualquier tipo de eh, beneficio procesal que se hubiera podido obtener. Por eso es necesario que se haga siempre antes de que se emita el auto de apertura a juicio oral. ¿Sí? Si ya estás en la etapa escrita, puedes manifestarlo en el mismo escrito de contestación de la acusación, el ministerio o buscar al Ministerio Público y el mismo Ministerio Público puede solicitarlo en el uso de la voz de la audiencia, puede solicitar que la audiencia se difiera porque se encuentran en pláticas para la posibilidad de celebrar ya sea un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional del procedimiento o un procedimiento abreviado. ¿Sale? Bueno, siguiendo con la intervención del imputado, pues puede solicitar la acumulación o separación de acusaciones en el caso de varios procesos, o también puede señalar los vicios de la acusación, ¿sí? Una vez de que ya se verificó el descubrimiento probatorio, pues el juez va a señalar fecha y hora para la audiencia intermedia, ¿sí? Van a ser notificados y ya en la audiencia, pues va a haber la declaratoria de apertura en la audiencia.
También va a haber una exposición resumida de la acusación, ya hablamos de ello, y también va a haber una intervención de la víctima, el acusado, ya vimos en qué sentidos se manifiestan, la presentación de incidencias, que es lo que yo les comentaba, puede haber incidentes que pueden presentarse y excepciones. Muchos jueces no dan apertura y rechazan estas, solicitudes, pues ustedes tendrán que ejercitar los medios necesarios para hacerlas valer. ¿Por qué? Porque aunque algunos jueces son renuentes a dar apertura a estas incidencias y excepciones, son parte de los derechos de la defensa, que sean escuchadas sus incidencias y las excepciones. Alguna vez o en algún momento el Ministerio Público podrá decirles que tuvieron su momento procesal para hacer valer esas incidencias o excepciones y que ha precluido su derecho. Jóvenes, si el código les da el derecho de hacerlo valer en ese momento de la audiencia, quiere decir que ustedes todavía están a tiempo de hacer valer esas incidencias o excepciones. Porque si no fuera posible hacerlas valer en ese momento, entonces sería estéril que se contemplaran en el código. Porque el código te va a dar un derecho que no puede ser ejercitado. Entonces, es en esos momentos en los que ustedes tienen que argumentar de forma específica porque estos incidentes y las excepciones son de tal trascendencia que pueden generar problemas en el procedimiento oral. ¿Sí? Bueno, pues continuamos. Bien, a continuación tendremos los acuerdos probatorios. ¿Qué es un acuerdo probatorio? Un acuerdo probatorio no es otra cosa que un acuerdo entre el órgano investigador y la defensa sobre que una prueba no va a ser controvertida en el debate de exclusión de medios probatorios. Por ejemplo, si un fiscal ofrece eh, una cuenta bancaria o datos bancarios, pero esos datos también benefician a la defensa y la defensa los considera de tal relevancia que necesita preservarlos para la etapa de juicio, pues entonces puede tener un acercamiento con la fiscalía y ofrecerle un acuerdo probatorio. Es decir, ¿sabes qué, fiscal? Vamos a hacer un acuerdo probatorio sobre los datos bancarios para el efecto de que no sean controvertidos y pasen como prueba a la siguiente etapa. Eso es un acuerdo probatorio. De la misma manera, el juez va a volver a verificar el cumplimiento del descubrimiento probatorio. Posteriormente, vamos a tener el ofrecimiento de los datos de prueba y también vamos a tener que se dicte el auto de apertura a juicio oral. También, como ya vimos, va a haber un debate acerca de la exclusión de medios de prueba y lo tenemos aquí. El juez va a resolver sobre la admisión o exclusión de medios de prueba. Ya hablamos un poquito de lo que es esa etapa procesal. Una vez de que el juez declare cerrada la audiencia, tendremos ya aquí el auto de apertura a juicio oral. El auto de apertura a juicio oral es el inicio de la etapa del mismo nombre, la etapa del juicio oral, que ya es ante otro juez, el juez de juicio oral. ¿Sí? Ya vimos que vamos a tener una apertura de la audiencia, vamos a tener el señalamiento de el objeto del juicio y si hubo acuerdos probatorios, cuáles van a ser esos acuerdos probatorios. Tendremos alegatos de apertura. Las manifestaciones de apertura van a ser, obviamente, el Ministerio Público al respecto de su acusación, el asesor de la víctima al respecto de lo que dijo el Ministerio Público y el defensor al respecto de su teoría del caso que está aplicando para ese asunto determinado. También tendremos los desahogos de la prueba, ya hablamos un poquito de las reglas del desahogo de prueba en etapa de juicio. ¿Quiénes van a desahogar pruebas? El MP, el asesor jurídico de la víctima o el defensor del imputado. ¿Sí? Una vez desahogadas todas las pruebas, se va a declarar cerrado el desahogo de pruebas
y se van a exponer los alegatos de clausura, que son las expresiones del MP, tanto acusatorias como del defensor inacusatorias, y el asesor de la víctima hará valer lo conducente al respecto de los intereses de la víctima en este procedimiento o en el procedimiento que se trate. Una vez de que el juez cierre y debata, y una vez de que el juez cierre el debate, perdón, va a decretar un receso. Recuerden, principio de continuidad y concentración. ¿Para qué? Para que pueda retirarse a deliberar y emitir el fallo, ya sea una sentencia absolutoria o condenatoria, ¿sí? También tendremos un momento en que va a explicar la sentencia o va a realizar la lectura de la sentencia y también el juez va a señalar fecha para la audiencia de individualización de sanciones, pero esa ya va a ser ante el juez de ejecución. Ahora, ante el juez de ejecución, pues vamos a tener la apertura de la audiencia, vamos a tener los alegatos, vamos a tener algún tipo de desahogo de medios de prueba si los hubiera, o va a tener el desahogo y va a tener la deliberación del fallo, ¿sí? Ya aquí estamos en la audiencia, la explicación de la sentencia, y recuerden que tenemos al respecto de la sentencia, tendremos el recurso de apelación. Bueno, ahora, si hay recurso de apelación, lo va a resolver el Tribunal de Alzada. Por ejemplo, aquí en Veracruz, si ustedes están apelando una sentencia, los está afectando o está afectando a su cliente, pero fue emitida por el juez de Pacho Viejo, ¿sí? Ustedes pueden acudir al recurso de apelación que se presenta, obviamente, ante el mismo juez que conoce, y va a ser turnado al Tribunal de Alzada. ¿Quién es el Tribunal de Alzada? Es el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ¿sí? Ahora, si admite el recurso, puede resolver en cuatro sentidos. Puede modificar la sentencia, puede confirmar la sentencia, puede revocar la sentencia o puede ordenar una reparación del procedimiento, ya sea total o parcial. ¿Sí? Ahora, si derivado de esta resolución, aún así no encontramos atención a nuestros intereses o los intereses de nuestro representado, pues podremos acudir ante el juez de distrito a través del juicio de amparo. Bueno, volviendo al aspecto de la sentencia, una vez que se encuentre firme la sentencia, pues va a ser turnada al juez de ejecución, en el cual, para efectos de verificar el cumplimiento de la sentencia. Y pues ya aquí termina el macroproceso, porque ya la etapa de ejecución ya la conocemos. La etapa de ejecución no es otra cosa más que la vigilancia que otorga el juez de ejecución del Poder Judicial al respecto del cumplimiento de la sentencia. ¿Sale? Bueno, pues eso sería todo por la sesión del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Seguros, jóvenes? Maestro, con respecto a lo del examen, disculpe, ya no me quedó claro. Es la siguiente semana, ¿verdad, Amada? Es la siguiente semana. La siguiente semana. La siguiente semana va a ser el examen. ¿Sale? Ahora, Amada, creo que existen dos sábados señalados, ¿no? Puede ser el 15 o puede ser el siguiente sábado, ¿no? Los que no tenemos clases, No. el Es que que tenemos acuérdate, clases. es que acuérdate que siempre que tenemos evaluación, siempre hay dos sábados. De hecho, te acordarás que Solo a veces marca uno, dos. nos tocaba a veces el segundo sábado. Sí, normalmente toca el segundo domingo, pero Ajá, o ahorita sea, el nada más, segundo domingo, el no, domingo siguiente, aquel en el que ustedes tuvieron su primer examen. ajá, nada más que ahorita nada más marca uno el calendario, quién sabe por qué Ah, marca bueno, pues todo, entonces nada si nada más más ese marca día. uno, entonces nos tendremos que apegar a ese. Jóvenes, pues repasen
las clases, yo voy a subir las que se encuentran pendientes para que tengan los materiales a mano. Voy a subir los materiales que estuvimos utilizando, solamente los gráficos. Recuerden que yo no otorgo las diapositivas porque considero que otorgar las diapositivas es quitar el interés de acudir a la clase, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, muchas veces yo de ahí saco las respuestas, es de las respuestas del examen. Bueno, jóvenes, pues sería todo por esta sesión. Cuídense mucho, jóvenes. Al parecer, ahí viene otra vez. Entonces, cuídense mucho porque, aunque estén vacunados, cuídense, porque no sabemos hasta cuándo vamos a poder vernos de nuevo. Entonces, espero que cuando nos podamos ver de nuevo, pues estemos todos bien, todos sanos, ¿sale? Bueno, pues entonces, si nadie tiene una pregunta, nada más las recomendaciones de siempre, estudien, repasen los videos, repasen los documentos y los materiales que se les van a otorgar y pues nos vemos el siguiente domingo. Hasta luego, jóvenes. Cuídense mucho. Adiós, profe. Hasta luego. Luego, maestro.